Santiago, capítulo 1 y verso 27. Capítulo 4 y verso 4, hermano. Vamos a leer del verso 1 y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Por qué? La pregunta es la siguiente: ¿por qué el que se constituye amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios? Y esto es Santiago lo llama adulterio o almas adúlteras. ¿Qué es el mundo? En el cual Dios no quiere que nosotros lo imitemos, que nosotros seamos partícipes de ese mundo. Ese mundo en el cual Dios no quiere que nosotros, los hijos, sus hijos de Él, nos hagamos amigos del mundo. Como dice también Juan en su primera epístola, que tampoco lo debemos de imitar. Ese mundo comenzó con una persona que se llamó Caín. El apóstol Juan en su primera epístola dice que Caín era hijo ¿de quién? Del diablo. Vemos que en el principio Caín llevó una ofrenda a Dios y Abel, su hermano, llevó otra. La de Abel era lo más preciado de las ovejas. La ofrenda que llevó Caín fue de lo que él cultivó en la tierra, porque se dedicaba al cultivo de la tierra. La Biblia dice que Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? Cuando leemos desde Génesis en adelante para ver esta historia de estos dos hermanos, y vemos la historia de Abel, el primer hombre que Dios crea, cuando están en el huerto, tanto Adán como su compañera idónea que Dios le dio, desobedecieron el mandato de Dios. Comer del árbol que Dios le dijo que no comieran. Se lo advirtió: si comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que lo hagan, ¿van a qué? A morir. Esa muerte que está hablando Dios ahí, ya sabemos que no era una muerte física, sino una muerte
espiritual, o sea, quedaron separados de Dios. ¿Ok? Y cuando ellos comienzan a tener hijos, Adán y Eva, fue después que ellos habían desobedecido a Dios. Eso es bien importante que lo veamos. Después que ellos habían desobedecido a Dios. Adán, por haber escuchado la voz de su mujer, ¿qué le dijo Dios? Atención, maldita será la tierra por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Uno dice, pero no fue la compañera idónea que Dios le dio. Cuando nosotros lo vemos ahí ligeramente, llegamos a conclusiones que no son las correctas. Cuando usted lee Romanos capítulo 5, usted va a leer ahí, del verso 12 en adelante, que Adán era figura ¿de quién? De Cristo. O sea, ya ahí a Dios a través o por medio de Adán, de ese hombre, primer hombre creado, ya Dios nos está presentando la primer figura de Cristo Jesús, su Hijo. ¿Ok? Si Adán era figura de Cristo, tenemos que preguntarnos, y la compañera idónea que Dios le dio, que luego Adán la llamó Eva, ¿de quién era figura? Para mí no es trabajo llegar a una conclusión que la misma Biblia me la da. La mujer, muchas mujeres, comenzando con Eva, la primera mujer, no todas, pero muchas mujeres en la Biblia tipifican a la iglesia. A la iglesia. A la conclusión que debemos de llegar es que si Adán obedeció la voz de su mujer, no crean que Cristo va a escuchar la voz de la iglesia para que Cristo se someta a los caprichos que pueda tener la iglesia. Es la iglesia la que tiene que estar al 100% sujeta a Cristo, que dio la vida por ella. Y Cristo pasa a ser, después que resucita, la cabeza de la iglesia. Esto es bien importante que lo entendamos, que lo llevemos a la práctica. Porque no es asunto de entender unas cosas. Es que después que las entendamos, tenemos que ponerlas por obra. O sea, que esa palabra se haga vida en cada uno de nosotros. Se haga vida. Caín llevó esa ofrenda, Dios no la aceptó, porque ya la tierra de donde él saca los primeros frutos para llevárselos a Dios, los sacó de una tierra que está bajo maldición. Que está bajo maldición. Y todo aquello que está bajo maldición, Dios no lo va a aceptar. Cuando leemos Romanos capítulo 8 completo, vamos a ver esa escritura que dice que la naturaleza está gimiendo porque ella desea ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y usted me dirá, pero ahora nosotros no somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por la fe,
pero nuestros cuerpos no han sido glorificados todavía. La naturaleza va a poder detectar, estos son los hijos de Dios, cuando recibamos un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo. En ese momento, entonces la naturaleza misma será libertada del estado de esclavitud en la cual se encuentra. Ese es el proceso. Ya esa redención para la naturaleza, para la tierra, Cristo la pagó. Cristo la pagó. Cuando Él fue a la cruz, Él no murió solamente por la raza humana. Él murió por todo aquello que cayó bajo maldición. Y esto es la tierra, la naturaleza. Por eso cuando en el viejo pacto el sacerdote sacrificaba el cordero aquí en el altar del sacrificio, este altar tenía 4 cuernos, uno en cada esquina. El cuerno en la Biblia habla de poder. El sacerdote, después que mataban la víctima para la expiación por el pecado, la sangre de ese cordero, él tenía que ponerle en cada una de los cuernos que tenía el altar, que eran 4, luego llevar otra parte al lugar santísimo. Pero parte de esa sangre el sacerdote la dejaba caer en la tierra. Eso está hablando del precio que Cristo pagó como el Cordero de Dios para la redención no tanto de nosotros los seres humanos, sino de la naturaleza misma, de la tierra. Porque como dice Dios a través en el libro de Levítico, que la tierra le pertenece a Dios y que no será vendida a perpetuidad. O sea, Adán nos vendió por la desobediencia al pecado, como dice Pablo en Romanos 7. La ley es buena, es santa, es pura, el mandamiento también, pero yo fui vendido al pecado. ¿Quién nos vendió al pecado? Adán. Y por obedecer la voz de la mujer, la tierra cayó bajo maldición también. Y Satanás, que es el adversario de Dios, que desde que él tenía una posición más alta, más elevada que todos los querubines, que todos los ángeles, que todos los arcángeles, la Biblia le llama que él era un ángel de luz, le llama el lucero de la mañana. Eso fue hasta que se encontró maldad en él. ¿Cuál fue la maldad que se encontró en Satanás? Que quiso ser igual a Dios. He aquí yo subiré a lo más alto allá en las estrellas, pondré mi trono y seré igual al Altísimo. Yo quiero que pongan mucha atención. Hoy no vamos a terminar esta palabra, porque esto lo vamos a terminar con Apocalipsis capítulo 13, la marca de la bestia, que es el 666. ¿Ok? Cuando vemos que Caín está frente a Dios, Caín no quiso arrepentirse. Caín llevó una ofrenda donde él quería hacer ver con su actitud que él no necesitaba redención. Porque con lo único que se recibe la redención, o sea, el precio por mi pecado, es con sangre. Eso está en Levítico 17, que Dios prohibió comer la sangre. ¿Por qué? Porque la vida de todo ser está en la sangre y es la que se va a usar para la redención. Por eso es que la sangre de Jesucristo, si usted lee en Efesios 1:7, dice que la derramó
para la redención y perdón de nuestros pecados. Por eso yo invito a cualquier católico que esté viendo y escuchando este mensaje, que escudriñe las Escrituras, que las escudriñe, máxime en el Nuevo Testamento, porque si Cristo pagó con su sangre, la derramó para la redención y perdón de nuestros pecados, ¿por qué yo tengo que ir a confesarme con un llamado cura? Y el que lo hace está teniendo por inmunda la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo no sirvió. Y yo estaba en ese engaño por 33 años. Y esto hay que decirlo no para juzgar a nadie, sino que estamos viviendo en días postreros y mientras estemos aquí que Cristo no haya venido, hay la oportunidad de arrepentimiento. Y arrepentimiento lo que significa es cambio de mente. Cambio de mente. Yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente, según Romanos 12, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios desde antes de la fundación del mundo, que Él sabía que el hombre le iba a fallar, ya Él tenía su cordero inmolado que se llama Jesucristo. Por eso es que en Efesios 1 dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Nos aceptó en su Hijo amado. No hay otro. Por eso es que Cristo dijo en Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, no dijo, y nadie puede ir. No, Jesucristo dijo, nadie puede venir al Padre. ¿Por qué Cristo dijo venir? Porque dentro de ese cuerpo que Dios se preparó, que se le puso el nombre de Jesús, ahí dentro está nuestro Dios. Por eso es que Él dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Jesucristo es el único camino cuando creemos en Él. Y entonces el asunto es que hay muchos que creen en Dios, creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, creen que Jesucristo murió y resucitó, pero están buscando a Dios no conforme a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando Caín fue expulsado de la presencia de Dios, se fue al norte del huerto y allí él edificó la primer ciudad. Se casó y no nos puede extrañar que Caín se casó con una hermana o con una sobrina. Porque si usted lee Génesis capítulo 5, usted va a encontrar ahí que además de Abel y Caín, Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas. Eso está en el capítulo 5 de Génesis. Y cuando Caín se casó, el primer hijo que tuvo le llamó Enoc. Y el nombre de esa ciudad que Caín creó, le puso el nombre de su primer hijo. Hermano, si Caín era del diablo, quiere decir que ahora Caín está dirigido ¿por quién? Por Satanás. Por Satanás. Y cuando usted sigue leyendo, usted va a ver que Caín tuvo 4 hijos. Y cada uno de ellos salió con unas capacidades.
Ahí había uno que se dedicaba, era experto en lo de los instrumentos musicales. Atención a eso. ¿Qué música es la que nosotros estamos escuchando? Hay otro que se dedicaba a bregar con el hierro. Y hay otro que se dedicaba al ganado. Y hay otro, el último, se me escapa el nombre ahora, practicaba la poligamia. ¿Qué es la poligamia? Que un hombre podía tener más de una mujer, más de una esposa. Eso era la doctrina fundamental de George Smith, el fundador de la congregación Los Mormones. Él practicó la poligamia y era una de sus enseñanzas primarias a los que le siguieron. Eso duró muchos años hasta que él murió. Y ahora pues Dios en Cristo Jesús y por Cristo se propuso restaurar todas las cosas, o sea, ponerlas en orden. Ponerlas en orden. Entonces, ¿por qué Dios no quiere que la iglesia amemos al mundo ni lo imitemos? Vamos a la carta de Juan, en el capítulo 5 de esa primera epístola. A ver lo que nos dice Juan. Recuerden que toda la escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Es útil para enseñar, redarguir, corregir. ¿Para qué? Muy bien. Juan capítulo 25. Capítulo 5, perdón. Yo estoy en Judas aquí. Estoy donde no es. Aleluya. Capítulo 5 de Primera de Juan. Dice lo siguiente. Gloria a Dios. Capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versos 18 y 19. Pero antes de leer esa escritura, tenemos que identificar qué es ese mundo. ¿Qué es el mundo? En el griego la palabra es cosmos, lo que quiere decir que es un sistema que está bajo el poder de Satanás, que él comenzó a desarrollarlo en contra de la voluntad de Dios y lo comenzó con Caín. Hoy el mundo está dividido en naciones, en ciudades. Hoy el mundo está dividido en religiones. Y todo lo que está en ese mundo está dirigido por Satanás, que era, es y será el adversario de Dios. Y si es el adversario de Dios, Satanás está en contra del plan que Dios tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. La iglesia tiene que saber esto. Y dentro de ese mundo que está dirigido por Satanás, ahí podemos hacer una lista de cuántas son las cosas que están en ese mundo, que aquí
Juan en su primera epístola dice, verso 18 del capítulo 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Verso 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hermano, y esto hay que darle pensamiento. Porque todo aquello que nosotros como creyentes podamos estar practicando, yendo a lugares que son controlados por Satanás, si asumimos la actitud tal, quiere decir que estamos de acuerdo con lo que Satanás está haciendo. Por eso Jesucristo, y ese mundo está bajo tinieblas. Por eso es que Cristo le dice a la iglesia, ustedes son ¿qué? La luz del mundo. O sea, el mundo le lleva a la contraria, Satanás a través del mundo le lleva a la contraria a Dios, pero no solamente a Dios, sino al pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y Jesucristo le dice y nos dijo en el pasado y nos dice hoy que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros los que hemos sido llamados por Dios a tener comunión con su Hijo Jesucristo, que hemos nacido de nuevo, pasamos a ser la luz del mundo. ¿Y qué hace una luz? Alumbra en medio de ¿qué? De las tinieblas, porque no se trae una luz, dijo Cristo, para ponerla debajo del almud, sino en la casa para que alumbre a todos los que están dentro de la casa. Y sabemos que ahora la casa de Dios es la iglesia. Es la iglesia, o sea, la iglesia tiene que estar compuesta de hombres y mujeres que en todo el sentido de la palabra tenemos que ser diferentes a los que están fuera de Cristo. A los que están fuera de Cristo. Entonces, el diablo ya fue juzgado. Satanás no tiene oportunidad de arrepentimiento una vez que no lo va a hacer. Pero, según desde el punto de vista positivo, la iglesia comenzó desde el día de Pentecostés en adelante. Cuando nosotros nos convertimos, que nacimos de nuevo, tenemos que tener cuidado porque se ha confundido la palabra justificación con salvación. Ya tú eres salvo, que si Cristo viene ahora te vas con él. Pero es que eso no es bíblico. Yo he dicho varias veces y lo tengo que repetir. La salvación no es la meta de Dios para con sus hijos. Es el medio para Él llevarnos a la meta que Él propuso de acuerdo a su propósito. Y la meta es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y esto no es un acto momentáneo que se dio al usted convertirse a Cristo. La justificación por la fe es un acto momentáneo. Cuando usted y yo creímos en Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que tuvo un vivir humano cumpliendo los requisitos de la ley de Dios,
y que fue a la cruz a morir tanto por judíos y gentiles, y que de ambos pueblos hizo uno, y que a las 3 de la tarde murió físicamente, fue puesto en una tumba de José de Arimatea. Ese cadáver de Cristo, de este cuerpo humano, fue quien estrenó esa tumba, pero que la Biblia dice en Romanos 4:25 que Él murió por nuestros pecados, pero fue resucitado ¿para qué? Para nuestra justificación. Ahí no dice salvación, ahí dice justificación. ¿Qué quiere decir la palabra justificación? Que cuando creímos en la persona de Cristo, cuando le creímos a Dios, que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, cuando creemos en la obra que Cristo llevó a cabo, una obra completa, perfecta y eterna, Dios nos ha declarado libre de culpa. Eso es la justificación. Pero la salvación, esto lo podemos entender muy bien cuando estudiamos en el viejo pacto al pueblo de Israel. Estaba en Egipto. Egipto es tipo del mundo. El pueblo de Dios estaba en esclavitud allí por la orden de Faraón. Faraón es tipo de Satanás. Hasta que Dios escuchó el clamor de ellos y llama a Moisés para Dios usarlo para libertar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos en el mundo, éramos hijos del diablo. En Efesios 2 lo dice, éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Seamos, lo que nos merecíamos era la ira de Dios sobre nosotros. ¿Y por qué no cayó la ira de Dios? Porque Dios es grande en misericordia. Y por su misericordia, entonces Él ha detenido su juicio sobre la humanidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y gloria a Dios porque fuimos libertados del mundo. Pero cuando el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, el ángel de la muerte pasa, pero como Dios le había ordenado a Moisés que cada jefe de familia mate un cordero y coja la sangre de ese cordero y la ponga por la parte de afuera de los dinteles de la puerta. Luego la carne del cordero la van a meter dentro de las cabañas de ellos. Esa carne se la van a comer. Va a ser su alimento. Cierren la puerta porque cuando el ángel de la muerte pase y vea la sangre, pasará por alto. Y los que están ahí dentro de esa casa, el ángel de la muerte no le va a hacer nada. Eso es el significado de la palabra Pascua, pasar por alto. Segunda de Corintios, el apóstol Pablo dice, Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia. ¿Por qué? Porque Dios está viendo, ¿qué está viendo Dios? La sangre de su Hijo Jesucristo, que clama mejor que la diabetes. Que clama mejor que la diabetes. ¿Ok? Pero ahora el ángel de la muerte pasa, mata a todos los primogénitos de Faraón. Dios le manda unas señales, unas plagas, 10 en total, hasta que llegó el día que Dios le habla a Moisés, llegó el día de salir de Egipto. Salimos del mundo, pero una pregunta, ¿esa era la meta de Dios? La meta de Dios era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida, y eso era un proceso de un caminar que tenían que llevar a cabo. ¿Ok? Quiere decir que nosotros tenemos que tener cuidado porque como hemos creído en Jesucristo, eso es todo. No. Nosotros estamos en un proceso que se da en nuestro diario vivir,
entendiendo que Dios con cada uno de nosotros nos quiere llevar para Él cumplir su meta con cada uno de nosotros, que es, repito, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Ahora, esto es un proceso. En este proceso, nosotros tenemos tres enemigos. Tres enemigos. Uno es la carne, que esa, mientras estemos en este cuerpo, la vamos a tener ahí. En este cuerpo siempre va a querer manifestarse lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, las obras de la carne. ¿Ok? Las obras de la carne. El otro enemigo es el mundo. Y el otro enemigo es Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y así lo llamó Cristo. Es el que tiene autoridad y poder sobre el mundo, sobre los que están en el mundo. Si leemos cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, ¿cuál fue la última oferta que Satanás le hizo? Lo llevó a lo alto y le mostró todos los reinos de este mundo. Y le dijo, a mí se me han sido entregados y a quien quiero yo se los doy. Es que yo te los ofrezco si delante de mí te postras y me adoras. ¿Qué le dijo el Señor? Escrito está. Solamente a tu Dios Satanás, a ese es el que tienes que adorar, a nadie más. A ti ni a nadie más. Dios no comparte su adoración con nadie. Recuerden, no malinterpretemos las alabanzas que se cantan con la adoración. Por primera vez que aparece en la Biblia la palabra adoración fue cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara su hijo, que fuera al monte Moriah y allí se lo sacrificara. Abraham, en obediencia, cogió a su hijo, cogió la leña y el fuego. Cogió a su hijo Isaac, que ya era una persona adulta, y cuando iban por cierta distancia de camino, Isaac le dice a su padre, papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿y el cordero dónde está? El cordero del sacrificio que tú vas a sacrificar. ¿Qué le dijo Abraham? Dios proveerá, hijo mío, Dios proveerá. Jehová Jireh. ¿Se acuerdan de ese cántico? Jehová Jireh. Cuando Abraham llegó al sitio, cuando iba por mitad de camino, le dijo a sus siervos que iban con él, espérenme aquí, porque mi hijo y yo iremos y adoraremos. Y adoraremos. Ahí aparece por primera vez la palabra adorar, pero ¿qué era lo que iba a hacer Abraham? ¿Qué tiene que ver con la adoración? A matar, a sacrificar a su hijo. Hermano, es que la adoración sin obediencia no es adoración. Se puede cantar, eso es alabar al Señor. El Señor quiere que lo alabemos. E inclusive hay cánticos que no se deben cantar,
porque no son cánticos espirituales. Hasta en eso tenemos que aprender. Quiere decir que la adoración está unida a la obediencia. A la obediencia. Cristo vivió una vida 24/7 en adoración, porque Él en todo lo que hacía, todo lo que decía, a donde quiera que iba, era en obediencia a su Padre. A su Padre. Vuelvo un momentito atrás, a donde Caín. Caín le dijo a Dios que él entendía que cualquiera que lo encontrara lo iba a matar. ¿Qué hizo Dios? Le puso una marca en la frente para que cualquiera que encontrara a Caín no lo matara. No lo matara. Ese deseo de Satanás de ser igual a Dios fue el mismo que le transmitió a la primer pareja, comenzando por la mujer, que es el vaso más frágil. No, lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de ese árbol, van a ser igual a Él. O sea, el deseo de Él se lo transmite y Eva le creyó. Eva le creyó. De hecho, esa visión la tienen los mormones. Porque la creencia de George Smith era que a medida que ellos fueran creciendo en su doctrina, la doctrina de George Smith, el final de ellos era que iban a ser dioses. Iban a ser igual a Dios. Y todo eso es Satanás transmitiéndole el deseo de él al ser humano. Al ser humano. ¿En qué día fue que Dios creó al hombre? En el día número 6. Lo que quiere decir es que el 6 en la Biblia habla del hombre. Por eso es que en Apocalipsis 13, cuando habla de la marca, Juan dice aquí que hay sabiduría, el que lea entienda. Que la marca de la bestia es el 666, que es, ¿qué es lo que significa? Dijo él. El número de hombre. Ahora, escúchenme bien. La obra, el número 7 en la Biblia, significa la obra de Dios completa y perfecta. La obra de Dios aquí en la tierra. Si leemos el capítulo 7 de Hebreo, esa fue la obra que llevó Jesucristo, que ni se le puede quitar ni añadir. ¿Por qué? Porque fue una obra completa, perfecta y eterna. Pero el número 6 habla del hombre. Se está refiriendo al hombre. ¿Y por qué ahí hay 3-6? El 666. Porque esa es la obra en su máxima expresión. La obra de Satanás usando al ser humano, tratando de ser igual a Dios. Va a tratar, pero no va a poder. Por eso es que el 666, nosotros tenemos que tener cuidado. No lo espere para el futuro. Juan dice en su epístola, la primera, que el espíritu del anticristo ya está en acción. Satanás viene desde Caín, poco a poco,
llevando hacia adelante su obra de rebeldía en contra de Dios. Por eso ves que cuando llega el día final de la manifestación del anticristo, se le va a hacer fácil de que muchos en el planeta Tierra se rebelen en contra de Dios. No es en ese momento, ves, que ya desde hace tiempo, siglos atrás, ya el hombre va rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que al anticristo se le va a hacer fácil poner esa marca de los 666. O sea, una humanidad que está bajo el control del anticristo. No es una religión, es un sistema, y ese sistema es el sistema del mundo, como está creado y formado el mundo. Lo bueno de esto es, para nuestra información, es que el fundamento de Dios está puesto. Y Dios conoce a los que son suyos, le dijo Pablo a Timoteo. Según ese número que va a ser una marca, y esa marca significa que todo el que tenga esa marca es propiedad de Satanás. Por eso Dios ha marcado a los suyos, no en la frente, sino en nuestro espíritu. Nos ha marcado con el Espíritu Santo. Y aún en la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 7, van a haber muchos de toda lengua, de toda tribu, de todo pueblo y de toda nación, que han de ser salvos, pero van a tener que pagar con sus vidas a no dejarse marcar. Porque la Biblia dice que cuando esto se manifieste, el nuevo orden mundial, el poder satánico en todo su apogeo, en toda su manifestación, nadie va a poder comprar ni vender si no tiene el 666 como marca en su frente o en su mano derecha, indicando que el que la tenga puede comprar y vender porque es propiedad de Satanás. Ahora, Dios quiere y le habla a su iglesia, por eso es que Pedro dice que el juicio de Dios comienza por ¿dónde primero? Por su casa. Dios quiere poner las cosas en orden, que nosotros los creyentes pongamos atención, seriedad, que le demos la importancia que esto tiene. Porque Jesucristo mismo dijo que el engaño de milagros, de prodigios, iba a ser tan fuerte que aún los escogidos cogían peligro. Mire cómo va a ser esto. Nosotros sabemos que Dios todavía tiene poder para sanar, pero nosotros no podemos dejarnos llevar, como muchos se están dejando llevar por las señales. Jesucristo dijo, y estas señales seguirán. No es que yo tengo que seguir a las señales, ni usted. Es que si Dios le da la gana de sanarnos de un cáncer, de la enfermedad que sea, Él lo hace para su gloria. Pero la única señal en la cual nosotros tenemos que estar firmes, creyendo, es la que dijo Cristo. Señal no se le va a dar dada a este pueblo, sino la señal de Jonás el profeta. Que así como tuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, nosotros tenemos que estar firmes, creyendo, no importa la situación, creyendo que Jesucristo murió,
fue puesto en una tumba, pero al tercer día dejó la tumba vacía. Esa es la señal por la cual no podemos comprometer con nada. Y si hay una enfermedad que llega a nuestro cuerpo, que es una enfermedad de muerte, tengamos una fe como la que tuvo Pablo, que dijo, yo irme con el Señor es mucho mejor que estar aquí. En nosotros tiene que haber ese anhelo. Dios no nos ha salvado, no nos ha justificado para que nosotros seamos unas piedras muertas congregados en un sitio dentro de un local. Nosotros, dice Pedro, que somos piedras vivas porque tenemos la vida de Cristo Jesús. Por eso hay que despertar ahora mismo al terminar esta reunión. ¿Cuál es el tema que nosotros como creyentes debemos de hablar en lo que nos disfrutamos de los alimentos físicos? ¿Cuál debe ser el tema? ¿Por qué en el Salmo 119 y verso 160 el salmista dijo, la suma de tu palabra es la verdad? Cuando usted se coge al sistema religioso con los nombres que le ponen a cada denominación, es un versículo que sacaron de la Biblia. Una creencia que el que la interpretó de una forma y ahí crea y forman una denominación. ¿Cuántas hay? Aproximadamente un hermano dijo, no dijo el número completo, pero dijo que habían aproximadamente 41,000 sectas religiosas a nivel mundial. A nivel mundial. ¿Qué pasó? Y lo leemos en el capítulo 11 de Génesis. Cuando Noé sale del arca, si leemos en el capítulo 9 de Génesis, Dios le dio las mismas palabras a Noé que le había dado a Adán antes de Adán pecar. Henchito y multiplicado. El gobierno humano, o sea, Dios gobernando a través del hombre. Lo hizo también con Noé. Noé tuvo 3 hijos. De esos 3 es que se va multiplicando la humanidad y va llenando el planeta Tierra. Noé también le falla a Dios. Después que sale del arca, plantó una viña. De la viña sacó de la uva vino. ¿Y qué hizo él? Tremenda bojachera que cogió. Ahora, cuando vamos al capítulo 11 de Génesis, ¿qué es lo que vemos? Mira a ver si podemos traer nuestra mente y ver lo que ya pasó, cómo Dios nos está permitiendo ver en el pasado lo que iba a pasar en el futuro. Dios le dijo que se multiplicaran, pero cuando llegaron a la vega de Sinar, ¿cuál fue la ocurrencia de ella? Comenzaron a construir la Torre de Babel, le iban a poner un nombre por si fueran esparcidos, pero si esa era la voluntad de Dios, que se esparcieran, pero bajo la voluntad de Dios, no tenían que poner nombre. ¿Qué es lo que significa la Torre de Babel? Porque ellos comenzaron a construir. ¿Hacia dónde iban? Hacia arriba. O sea, ellos querían llegar a Dios por sus propios esfuerzos. Por sus propios esfuerzos. ¿Qué hizo Dios? Cuando los vio, y Dios dijo, no hay nada ni nadie que los haga desistir de lo que ya comenzaron a hacer. Así es que vamos a descender
que vamos a confundir, porque hablaban todos un solo idioma. Ahí es donde vienen tantos idiomas que hay a nivel mundial. Y hoy, la única religión que va a venir a nivel mundial, por el nuevo orden mundial, es porque el hombre entiende y cree que puede llegar a Dios por sus propios méritos. Ustedes tienen que haber escuchado alguna vez de alguien que dice, todas las religiones conducen a Dios al mismo sitio. Cuando una persona muere y le están allá en los actos funerarios y ponen a uno a hablar que no ha sido convertido, que está en tinieblas, ¿ah? No importa lo adúltero que haya sido ese hombre, no importa lo ladrón que era, no importa lo malo que fuera, murió, ahora está en un sitio mejor, está en los brazos del Señor. Miren cómo el diablo sigue engañando con cosas bien sutiles. Y entonces el asunto es que los que están en tinieblas lo creen, pero eso no es así. Eso no es así. Por eso, cada uno yo le aconsejo que le ore a Dios y busque cuántas cosas nos está bombardeando el diablo a través del mundo. Y haga una lista que nos puede apartar de la voluntad de Dios. O ser parte, esto es lo triste también, ser parte de la iglesia, pero no de la iglesia verdadera, sino de la Odisea. Que en los 7 mensajes, la última que aparece es la Odisea. ¿Y qué significa la palabra la Odisea? La palabra la Odisea significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo. Y por cuanto es la opinión del pueblo, cuando usted estudia esta iglesia que es la última, que es en la que estamos viviendo hoy, ¿dónde está el Señor? Está fuera de la iglesia, en la puerta tocando a ver si hay alguno que oye su voz y abre. ¿Ah? ¿Si abre qué? La puerta de la fe, creer en Cristo. Entonces Cristo le dice, si oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Si usted lee Lucas 14, hay una invitación a una cena. Y el Señor mandó a buscar invitados. Pero cuando le llegó la noticia a los invitados, yo no puedo ir porque es que compré 5 yuntas de bueyes y tengo que irlas a ver. Esa invitación a la cena es muy diferente a la invitación de las bodas, ¿sabes? Hay otro que recibió la invitación, no, es que acabo de casarme y no puedo ir. Hay un tercero que no recuerdo cuál fue la excusa que puso. Entonces, usted lee esto, pero ¿y qué tiene que ver si compró 5 yuntas de buey y los a ver? Que está poniendo en primer lugar lo que va a ser perecedero por el llamado que Dios le está dando. Y el único alimento que hay en la cena del Señor para nosotros como alimento, espiritualmente, se llama Jesucristo. Que en Juan capítulo 6 dijo, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que me come tiene vida eterna. Y el que bebe mi sangre. Y ese beber, pues los curas católicos lo están entendiendo literalmente. Y por eso es que ellos dicen que en el proceso de la Eucaristía, cuando ellos la hacen, literalmente Cristo viene y se convierte en ese cantito de pan. La transubstanciación se llama. Mira qué disparate.
Cuando usted lee el contexto bíblico, por eso tengan cuidado al leer la Biblia, no es un versículo. Siga leyendo el capítulo completo. Tal vez tendrá que ir a otro libro para entender esto. Pero entonces cogen un versículo y lo interpretan para acomodar lo que ellos creen y practican en ese versículo bíblico. Y esa trama le está saliendo muy bien. Porque los demás que están sentados allí lo creen. Lo creen, ¿por qué? ¿Que por qué? Léase en 2 de Corintios capítulo 4. Y ahí tiene la respuesta. Donde dice que el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean y les resplandezca la luz del Evangelio en la faz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay personas que en este tiempo que estamos viviendo, hermano, por más que usted le predique, ahora no deje de predicarle. Hay que hablar, como le dijo Dios a Ezequiel, háblale, te oigan o no te oigan. ¿Por qué? Porque en el día del juicio del trono blanco no van a tener excusa. A mí nadie me dijo nada. Y la iglesia, aquellos que a nivel mundial se llaman cristianos, que se congregan, lamentablemente, la mayor parte están creyendo en doctrinas de error. Por eso es que en la Biblia usted se encuentra tantas veces, mirad que nadie os engañe. Lo dijo Cristo, lo dicen las cartas apostólicas. Mirad que nadie os engañe. Y de este cúmulo de hombres y mujeres que se identifican como creyentes, de ahí Dios está, a ver cómo lo digo, dando como la última oportunidad. Babilonia, usted dice, bueno, eso sucedió hace cuánto, tal vez 2000 años atrás. Bueno, lo que pasa es que cuando usted lee Apocalipsis 12, ahí aparece Babilonia también. El espíritu que había allí de la humanidad, ese siguió Satanás corriéndolo hasta el día de hoy. Por eso es que en Apocalipsis 12 habla de Babilonia, la grande. ¿Y qué dice Dios? Hay un llamado de Dios ahí, es: sal de en medio de ella, pueblo mío, porque si no vas a sufrir lo mismo, el mismo castigo que va a tener ella, lo vas a tener tú. Hay que salir. Dios nos sacó del mundo, pero tenemos que salir de Babilonia, y eso es un sistema religioso. La palabra Babel significa confusión. Pregunto, ¿hay confusión hoy o no hay confusión? Yo he escuchado a muchos inconversos. Bueno, a mí me gustaría congregarme, pero es que hay tantas iglesias que uno dicen una cosa, otros otra, yo no sé cuál es la verdadera. ¿Y quién tiene la culpa de eso? Bueno, pues muchos pastores y creyentes que están viviendo y se creen que están bien dentro de una denominación. Y aquella denominación dice una cosa, interpreta la Biblia de una forma, aquel la interpreta de otra. Y estamos viviendo en un mundo de confusión. De confusión. A mí un hermano, yo creo que yo lo dije esto, no, pero lo voy a repetir. Cuando yo era bombero, el sargento que yo tuve fue al evangelio primero que yo. Y un día nos estamos hablando, y yo le estoy hablando de la división que hay en el llamado pueblo de Dios. Ahora mismo en el barrio de Río Laja donde vivíamos, él vivía en Río Laja y yo también. Y ahora mismo, ¿cuántas iglesias hay en Río Laja? ¿Cuántas congregaciones con diferentes nombres? En un barrio tan pequeño.
Y en el momento me cayó la boca, porque me dijo, ¿cuántas bajas tiene Satanás en Río Laja? Y yo pues en ese momento me trancó, pero yo me quedé con el golpe. Yo tenía un Volkswagen cuando eso, y un turno de 3 a 11, yo estoy lavando el Volkswagen, detrás del parque, que había un sitio para lavar los cajos allí de los bomberos. Y yo era con el golpe ahí porque me dolió. Yo no sé de dónde vino la voz, si de atrás, del lado, de arriba, o fue en mi espíritu. Donde esa voz me dijo, sí, pero yo no he mandado a que imiten a Satanás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y en nosotros tiene que haber en nuestra mente, en nuestro espíritu permanente, que somos del uno. Del uno. Juan 17, Jesucristo oró, Padre, que ellos sean ¿cuántos? Uno. ¿Y cuál fue el modelo? Él lo dijo, como tú y yo somos uno. Tú en mí y yo en ti. Que ellos sean unos en mí. Y esa unidad es la que Dios va a respaldar para que seamos luz y otros vean y vengan y deseen lo que nosotros tenemos. Y eso lo dijo Cristo, esto no me lo invento yo. Jesucristo dijo que ellos sean uno para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Y este mundo que está dirigido por Satanás, que va a ser la expresión, no va a poder más del 6, porque puede llegar al 6, que es número de hombre. El hombre fue creado en el 6º día. Por eso es que esos 3 6 es la culminación de Satanás, donde va a tener a muchos capturados, y esa va a ser la marca en la frente o en la mano derecha, que esa marca va a indicar que el anticristo va a tener poder para el ser humano y poder sobre el comercio a nivel mundial, porque dice que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca. Pero nosotros estamos en la obra perfecta, completa y eterna que Cristo hizo, que es el 7, la obra de Dios. Reposando en Él, en lo que Él hizo. Y cada día que Dios nos alumbre para que entendamos lo que es el mundo, y que a veces inconscientemente caemos en las garras de muchas cosas que el mundo nos da. Hay veces que ponemos en primer lugar muchas cosas. Antes de la reunión, inclusive, que nosotros nos congregamos una vez el domingo. Imagínense si tenemos, no hay razón para tener excusas, a menos que no haya una enfermedad. Pero que el enemigo va a enviar cosas para que tú digas, no, yo no puedo ir a la reunión hoy. Y esta palabra, cuando Juan dice que no imitemos al mundo, no solamente que lo amemos, sino que no lo imitemos. La división está en el mundo. Por eso es que usted ve en los barrios un negocio con bebidas alcohólicas con un nombre, pero más adelantito ve otro con otro nombre. Y cada cual tira para el fuego para su sardina, ¿no? Y así definitivamente. La iglesia no puede ser así, la iglesia es una. Somos uno. O sea que la división no es de Dios, es del diablo. Y cuántas cosas, por ejemplo, la enseñanza de la prosperidad para hacer trueques con Dios. Pacta con Dios con una ofrenda de 100 pesos. ¿Qué te va a suplir para la necesidad que tú tienes? Y muchos están cayendo en esa enseñanza de
Cash Luna, Guillermo Maldonado, Kenneth Copeland, que es el padre de todo eso, que estos han seguido, como dice Santiago o Judas, que han seguido el camino de Caín, se han desviado en el lucro de Balaán. Balaán, que era profeta, pero ¿cómo era que él profetizaba? Por medio del lucro. También se han desviado por el Ejor de Coré. ¿Cuál fue el Ejor de Coré? Dios había puesto a un líder para ese pueblo que se llamaba Moisés. Y Dios le dijo a Moisés que el ayudante de él iba a ser su hermano, que llegó a ser el sumo sacerdote, llamado Aarón. Coré era de una de las tribus. Hasta que un día Coré se le presentó a Moisés y le dice, oye, pero ¿qué es lo que tú te crees? Que a ti nada más es que Dios te habla. Si yo soy del pueblo también. O sea, no se sujetó a la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. ¿Qué le pasó a Coré? Con todo su séquito, porque muchos lo siguieron. La tierra se abrió y se los tragó vivos. Ahora, hoy, usted me dirá, bueno, pero eso pasó. No, un momentito. Eso está pasando hoy. Porque yo pregunto, ¿quién es el que tiene que estar mandando en la iglesia? Cristo, y nosotros tenemos que estar sujetos a él. Pero entonces, ¿por qué hay tanta denominación? Porque le han dicho a Cristo, no con la boca de comer, sino con sus actos. Oye, pero tú te crees que a ti nada más que el Padre te habla. ¿Sabes que yo tengo un sueño? Y Dios me dijo esto, que le levantara obra. Yo escuché un anuncio que tiene de Fuente de Agua Viva, ¿cómo que se llama? ¿Ah? Otoniel Fon. ¿Cómo que se llama esa denominación? Fuente de Agua Viva. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Bueno, cuando Cristo está con la mujer samaritana. Le dijo, el que beba de esa agua de ese pozo va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, será en esa persona una fuente que resalte para vida eterna. Y él saca el nombre de Agua Viva. Ahora él está trayendo una promoción para lo que él está haciendo, que le dieron 32 millones después de María, para él hacer ahora, como él lo dice, una casa nueva para Dios, donde de ahí va a brotar el agua viva. Entonces, usted escucha personas como él, personas con escuela que se saben expresar, tienen algo de estudio en otros aspectos. Pero cuando usted escucha lo que enseñan, entonces le está pidiendo que para que esa fuente siga brotando, necesitamos que usted siga contribuyendo con sus ofrendas y sus diezmos. Y hay una mezcla. Hay una mezcla. Y la iglesia que el Señor viene a buscar, la estudiamos en Efesios capítulo 5, es una, para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, santa y sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y podemos estudiar cada una de esas palabritas, ¿qué quiere decir mancha, arruga? Y yo quiero ser parte de ese remanente, porque la Odisea está comiendo, pero no es Cristo. Está comiendo de lo que materialmente ella ha ganado. Somos ricos, no tenemos necesidad de nada. Pero el Señor, cuando le habla, y tú eres una pobre desventurada,
está desnuda, ciega, no tiene visión espiritual. Hermano, y eso es lo que está pasando en el día de hoy. Tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos revele. Las denominaciones han echado a un lado al Espíritu Santo, y cuando usted ve esas manifestaciones que se están dando, de mujeres brincando, hombres también. Hay uno que le da un cantazo a una mujer, cae patas arriba allá. Y eso se lo están atribuyendo al Espíritu Santo. Y le han dado oportunidad para que Satanás siga filtrando, trayendo dentro de esos pueblos espíritus de error. Nosotros tenemos que mirar bien el ministerio de Jacobo y Andrés, su hermano. ¿Qué era lo que hacían ellos? Hijos de Zebedeo. Cuando Cristo los encontró, ¿qué hacían? Estaban remendando las redes porque eran pescadores. El padre de ellos era pescador. Y cuando hay que remendar una red es porque se ha roto en algún lugar y por ahí los peces se salen. Jesucristo comparó el reino de los cielos, Mateo 13, con una red que es echada en el mar. El mar es tipo del mundo y esta coge toda clase de peces. Pero es llevada a la orilla. Y en la orilla Dios va a mandar los ángeles para que clasifiquen los malos a un lado y los buenos a otro. Así será en el fin del siglo. Yo quiero ser de los peces buenos. Pero antes de que eso se dé, tenemos que pedirle a Dios que yo sea uno que siga el ministerio o de Andrés o de su hermano. ¿Qué hacían? Remendando. Hay que remendar para que Satanás no siga filtrando doctrinas de error dentro de la iglesia. Y escúchenme bien lo que lo voy a decir, con esto termino. El día menos pensado, usted y yo nos vamos a alegrar porque siguen llegando gente. Tengan cuidado, porque Satanás manda a unos a congregarse, que es la cizaña, junto con el trigo, que Judas le llama, esos son manchas en nuestros ágapes. O sea, que están junto con el trigo, pero no son trigo, son manchas. ¿Qué quiere decir? Que están dañando a la verdadera iglesia. Tenemos que pedir discernimiento de espíritu. No es que si llegan vidas nuevas, no, aquí no te quiero porque no te conozco. No. Siéntate, pero ¿lo vamos a qué? Satanás con su artimaña, bíblicamente les digo, donde está creciendo el trigo, él viene y siembra cizaña. Así es como él acompaña a la iglesia en su ritual, y con su ataque infernal es que al creyente reclama con el dardo que se llama la ceguera espiritual. Dios les bendiga, nos vemos el domingo.